Señor, que en esta noche Él hable a nuestro corazón. Y Señor, así como te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos cantado para ti, Señor, hemos dado también. De esta misma manera, Señor, nosotros ahora queremos sentarnos a tus pies y además de adorarte, queremos escucharte, Señor, y queremos que esa palabra llegue a nuestro corazón y produzca en nuestra vida cambios, Señor, transformación, porque tú en este momento de la historia en la cual estamos viviendo necesitas discípulos comprometidos profundamente con tu causa. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, quiero empezar esta noche haciendo una pregunta y ustedes me van a ayudar, o de pronto usted le puede contestar al que tiene ahí enseguidita y luego entonces lo compartimos acá. ¿Quién es Jesús para usted? Compártale el que tiene ahí enseguidita, si puede. ¿Quién es Jesús para usted? Y ahorita entonces les quiero escuchar. A ver, Runelli, acérquese a alguien y le cuenta. Runelli, a ver, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Bueno, muy bien, les quiero escuchar. A ver, ¿quién es Jesús para ustedes? Padre. Ajá, ¿qué más? Hermano mayor. Lo es todo. Bueno, ¿qué más? Modelo de vida. ¿Quién más? ¿Qué más es Jesús para ustedes? Camino, verdad y vida. El Salvador. ¿Quién más? Guía. Ajá. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor al libro de Mateo. Mateo capítulo 16. Y allí en este pasaje vamos a estar mirando o recordando unos versículos que, bueno, cuando los leo me llaman la atención y de hecho lo he pensado. ¿Qué es el Señor? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Sí? Y dice Mateo 16, del 13 al 17. Miren lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, aquí en este pasaje encontramos dos preguntas que Jesús hace a sus discípulos. La primera pregunta dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué correspondió la gente? ¿Qué era lo que la gente decía que era Jesús? Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías o cualquier profeta, ¿sí? Podríamos resumir eso diciendo, bueno, la gente tenía un buen concepto de Jesús, ¿sí? La gente pensaba de él que era alguien especial, alguien que de hecho había venido nuevamente como a la tierra para estar con ellos por los milagros que hacía, por lo que pasaba en ellos. Ajá. Pero ahora el Señor les hace una pregunta concreta a sus discípulos y les dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y ahora esa pregunta también es para usted y para mí. ¿Quién dice usted que es Jesús para usted? Algunos dijeron allí, el guía, el Salvador, ¿qué más? El Padre, un Padre, bueno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y
quisiera invitarle a que en esta noche, frente a esta reflexión de la palabra, nos llevara a que ese concepto que tenemos de Jesús marque nuestra vida y nos lleve a vivir de acuerdo a eso que estamos diciendo, que es Jesús para nosotros. ¿Sí? Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿qué? El Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y tremendo, una poderosa declaración estaba haciendo Pedro allí. ¿Sí? Y esa verdad que Pedro proclamó, bueno, fue de hecho como el cimiento en el cual dijo el Señor, en esta roca, en esta declaración profunda, es que yo voy a edificar la iglesia. Miren tan tremendo. Ahora, para nosotros, de hecho yo escribí aquí unas cosas que, bueno, ninguno de ustedes la dijo, pero para algunos de nosotros Jesús es el Señor. ¿Para cuántos Jesús es el Señor? Y si Jesús es el Señor, le hago una pregunta. ¿Le estamos obedeciendo como nuestro Señor? ¿Sí? Eso que estamos diciendo que Él es para nosotros, ¿estamos obedeciéndole como nuestro Señor? Miren lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Miren lo que dice la palabra. Miren. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Miren qué tremendo la confrontación que el mismo Jesús hace a nuestra vida. Nosotros a veces decimos que Él es nuestro Señor, ¿sí? Y de hecho lo creemos, pero ahora la pregunta para nosotros es, ¿le estamos obedeciendo como nuestro Señor? ¿Sí? Y obedecerle como nuestro Señor es hacer su voluntad. Y de pronto nosotros, cuando yo digo que Él es mi Señor, podemos pasar eso como a unas palabras más sencillas. Él es mi jefe, Él es mi dueño, Él es mi amo. Él me habla y yo obedezco. Pero algunos de nosotros decimos que Él es el Señor, pero nosotros seguimos viviendo nuestra vida a nuestra manera. Nosotros seguimos viviendo y caminando nuestros propios caminos. Nosotros no obedecemos lo que Él nos dice. En varios pasajes Él nos pide hacer cosas. Díganme, ¿qué cosas nos pide Jesús en la palabra? ¿Qué nos pide Él a nosotros? Sí, hermano, ¿en qué debemos ser obedientes? ¿En qué nos pide el Señor que seamos obedientes a Él? Tenemos una misión. Mateo 28, el Señor nos dijo, por tanto, ¿qué? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Y algunos de nosotros frente a ese mandato, no nos mueve nadie de la silla. No lo hacemos. Pero también hay otro mandato que el Señor nos ha dado, otra directriz que Él nos dice, que nosotros debemos perdonar. Y nos cuesta perdonar. Y a veces todavía, aún nosotros los creyentes, porque he escuchado a creyentes que dicen que lo perdone Dios, porque yo no puedo. ¿En qué otras áreas nos manda el Señor o nos da la directriz Él como nuestro Señor? Frente a la confianza, Él nos dice a nosotros, por nada estéis afanosos, confía en mí. Y nosotros no somos como capaces de soltarnos en sus brazos. Miren tan tremendo, pero seguimos diciendo que Él es nuestro Señor. Y en esta noche yo quiero invitarle a que usted y yo, frente a esas proclamaciones o declaraciones que hacemos del Señor en nuestra vida, que son así, son verdad, no sean tan solo palabras, sino que sean también acciones profundas de nuestro corazón. Amén. Que cuando digamos Él es el Señor, es porque cuando el Señor habla, Gladys obedece.
Ese también es un mandato. Amaos los unos a los otros. Y de pronto, si tiene usted dificultades con alguien o pasó algo, ¿qué hace usted? Esquiva, ¿cierto? Para no obtener ese espacio de saludar o de una mirada con la persona. Tremendo eso, ¿cierto? Y son actos pequeñitos en los cuales demostramos que hay facetas todavía donde el Señor no es mi Señor. Sí. Y me parece que ahí es donde el Señor, en este momento de la historia, hermanos, creemos, ahora Mario, antes de empezar el tiempo de alabanza, ahora hoy decía que somos una iglesia, que estamos ¿en qué? En avivamiento. Hermanos, pero hay cosas que todavía usted y yo necesitamos ajustar para que esa realidad sea, digamos, palpable en su vida y en mi vida y en nuestra comunidad cristiana. Entonces, miren, hermanos, Filipenses 2, del 9 al 11, miren lo que dice la palabra. Filipenses 2, del 9 al 11, miren lo que dice. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda de rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, si usted y yo estamos convencidos, hermanos, que Él es nuestro Señor, entonces su vida y mi vida debe estar sujeta a lo que el Señor dice. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está consignado lo que el Señor quiere para usted y para mí? En la palabra. Hay cosas aquí que el Señor necesita que usted y yo las vivamos, que Sevilla está esperando que el pueblo de Dios viva para poder de verdad vivir en esa libertad que el Señor nos está llamando y para que lo que usted y yo proclamemos sea una verdad total en nuestra vida. Pero también nosotros decimos que Él es el Todopoderoso. Él es todopoderoso. Ahora le pregunto, ¿le estamos creyendo? Decimos, Él es el Señor. La pregunta es, ¿le estoy obedeciendo? Ahora, decimos que Él es el Todopoderoso. ¿Le estamos creyendo? ¿Sí? Mateo 13, 53 al 58. Miren lo que dice. Mateo 13, 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? De la incredulidad de ellos. Miren tan tremendo, hermanos. ¿Sí? Los habitantes de Nazaret no vieron el poder de Dios manifestado a través de su Hijo Jesús, porque ellos no le creían. Y a veces usted y yo tampoco lo vemos, porque aunque creemos con nuestra mente, con nuestro intelecto, creemos que Él es el Todopoderoso, en nuestras circunstancias reales no lo creemos, ¿sí? ¿Por qué?
Porque cuando yo digo que Él es el Todopoderoso, entonces algo que debo tener claro es que no hay nada imposible para el Señor. ¿Sí? Entonces, si no hay nada imposible para Él, ¿por qué usted y yo nos afanamos? ¿Por qué usted y yo estamos hoy preocupados porque mañana de pronto no tenemos? ¿Por qué estamos afanados o preocupados si de pronto hay un dictamen del médico que no es muy agradable? Si tenemos esa convicción de que nuestro Dios es el Todopoderoso, ¿sí? Tal vez tenemos también el corazón lleno de dudas. Tal vez a veces llegan a nuestra mente y a nuestro corazón cuestionamientos. Yo creo que todos en algún momento, en momentos difíciles, hemos tenido dudas de qué está haciendo Dios allí. El domingo hablaba el pastor y nos decía cómo hay momentos en los cuales Dios está obrando y cuando pienso yo, Dios está obrando, pero veo que como que no está pasando nada. Y frente a ese no pasar nada, entonces mi mente, mi corazón, mi alma se turba, se preocupa, se angustia, duda. ¿Quién de los que estamos aquí nunca ha dudado del Señor? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido, así sea una pequeña duda. Y por eso buscamos soluciones a nuestras situaciones. Y por eso nos desesperamos, nos cargamos, nos angustiamos y nos preocupamos. Preocupar esa palabra está compuesta de dos. Una es la palabra como el prefijo pre y la otra es ocupar. Preocuparnos es estar ocupados antes de. ¿Sí? Y algunos de nosotros vivimos así, porque aunque creemos que nuestro Dios es todopoderoso, en la práctica de esa verdad tenemos duda. Y eso sucede a nuestro corazón. Mire, por favor, alguien me ayuda a leer Juan 11:40. ¿Quién de verdad puede experimentar la gloria del Señor? Allí lo encontramos. Juan 11:40. Y alguien también me ayuda a mirar Juan 20:27. Juan 20:27. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús. ¿A quién le dijo eso? A Marta, la hermana de Lázaro. ¿Quién es el que puede ver la gloria de Dios? El que cree. ¿Sí? El que cree. ¿El que cree en quién? En ese Dios todopoderoso que cantamos. Es que lo cantamos, decimos, ¿eres todo? Lo cantamos. Eres todopoderoso. Pero cuando tenemos la crisis se nos olvida que tenemos a un Dios todopoderoso. Y ahí es donde debemos ser congruentes, hermanos. Esta palabra no es solo para ustedes, también para mí. Debemos ser congruentes entre lo que nosotros decimos que creemos y lo que vivimos. ¿Sí? Porque es la manera. Y miren que en un momento de crisis, miren lo que el Señor le dice a uno de sus discípulos. Juan 20:27. ¿Qué dice? Luego dijo a Tomás, toma aquí tu dedo y mira mi mano, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ajá, dígale al hermano que tiene de al lado, no seas incrédulo, sé creyente. ¿Seamos qué? Creyentes. Y creyentes es alguien que de verdad está como fundamentado en lo que la palabra dice que Dios puede hacer y lo cree. ¿Sí? ¿Que Dios tiene su tiempo? Sí, pero yo estoy seguro, sé que Dios lo va a hacer. ¿Sí? Y creo que es algo que nosotros debemos empezar a tener claro. Cuando alguien, porque la gente afuera, de pronto, si nosotros saliéramos a preguntarle a la gente, ¿quién es Jesús? Bueno, ya ahora la gente tiene mucha documentación, digamos así, para decirnos quién es Jesús.
¿sí? Conocimiento es la palabra, gracias. Tiene mucho conocimiento para decirnos quién es Jesús, ¿sí? Pero usted y yo no solamente tenemos conocimiento, usted y yo tenemos la experiencia, la vivencia de lo que Él es, ¿sí? Él es todopoderoso. Y como Él es todopoderoso, para mí no debe haber ningún elemento de angustia ni de preocupación. Porque si Él cuida de las aves, cuida de mí. ¿Sí ven? Si la palabra dice que no se cae una hoja de un árbol sin que Él la sepa, Él sabe lo que me está pasando a mí. Entonces miren, hermanos, que ahí es donde usted y yo debemos crecer en esto también. Debemos tener siempre la certeza de que Dios tiene el poder para sanar, restaurar, liberar, proveer, ¿sí? Todo lo que usted y yo necesitamos. Amén. Amén. Entonces miren, tan tremendo eso que nosotros decimos que Jesús es. Pero también decimos que Él es Dios. Y si Él es Dios, la pregunta es, ¿le estamos adorando de verdad? ¿Le estamos adorando? Y recuerde que adorar no son las canciones lentas que cantamos acá. Cuando a veces decimos, bueno, ahora vamos a adorar. Y adorar, entonces ya uno sabe que es que vienen las canciones suavecitas. No, adorar no tiene nada que ver con cantar. Adorar no tiene nada que ver con cantar. Ah, que lo puedo expresar con el canto, sí. Pero adorar no tiene nada que ver con cantar. Adorar tiene que ver con contemplar, reconocer el poder de nuestro Dios, su bondad, su amor, sacrificar, entregar. ¿Sí? Creo que fue el domingo, no, me parece que fue el domingo que Juan David nos hacía referencia precisamente, que la primera vez que la palabra adoración sale en la Biblia no tiene nada que ver con música, absolutamente nada. ¿Recuerdan Juan, en el libro de Génesis 22? Cuando Abraham va con su hijo y van camino al monte Moriah, y cuando van a llegar allí, él le dice a los criados, quédense aquí, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Y adorar tiene que ver entonces con entregar lo que más amo, lo que más me cuesta, ¿sí? Sacrificar, eso es adorar. Entonces, cuando yo le digo, cuando yo creo y digo que Dios, Jesús es mi Dios, entonces hay algo que usted y yo también debemos hacer, y es adorarle. Adorarle. Y quiero invitarle a que por un momentico vayamos al Salmo 95. Salmos 95. Miren lo que dice este salmo. En el verso 6 y 7. Venid, adoremos, ¿y qué más? Y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masac en el desierto. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos invita? Venid, ¿qué? Adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Miren, hermanos, cuando usted y yo expresamos muchas cosas de Dios con nuestra boca, yo creo que hay momentos en los que estoy allí en la silla y hay cosas que estamos cantando y frente a lo que estoy cantando me confronta. Y hay momentos donde Gladys se queda callada. Porque creo que una de las maneras más tremendas como nosotros, como hijos de Dios, mentimos es a través de las canciones. Porque nosotros con las canciones y con la euforia del instrumento y todo acá, decimos un montón de cosas que las cantamos y bueno, tal vez quisiéramos que eso fuera una verdad.
Pero en los momentos difíciles, no se vuelven una verdad, ¿sí? Y estamos llamados no tan solo a cantar con el intelecto, ¿sí? Porque me sé la canción, porque la conozco, porque me parece muy bonita. No, estamos llamados a cantar con inteligencia. Inteligencia quiere decir que lo que yo estoy cantando, lo estoy entendiendo, porque es algo que yo quiero estar viviendo en mi vida, ¿sí? Mire que aquí esta parte de adorarle, no solamente entonces, como les dije ahorita, es con canciones, adorarle con nuestras actitudes de vida. Usted y yo le adoramos en la manera como hablamos. Usted y yo le adoramos cuando usted y yo miramos cosas. Cuando usted y yo tenemos espacio con este aparatico, en lo que miramos acá, también lo adoramos. Usted y yo lo adoramos conforme a la manera como hablamos. Usted y yo lo adoramos dependiendo de los lugares donde vamos. En todo momento, porque no tiene nada que ver solamente con cantar, sino con las actitudes de mi vida, de mi corazón. Amén. Y algo más que decimos, que Jesús es mi rey, ¿sí? Lo cantamos. El Señor es mi rey, mi todo. Y si Él es mi rey, la pregunta aquí es, ¿estamos rendidos a esa autoridad? Porque cuando hay un rey, quiere decir que hay un reino. Y si hay un reino, entonces hay súbditos. Y si hay súbditos, esos súbditos se someten a la autoridad de ese rey. ¿Sí? Si usted y yo decimos que Él es nuestro rey, también algo que debemos evaluar en nuestro corazón es si estamos rendidos a su autoridad. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 2. Mateo 2. Mateo 2, versos 1 y 2. Miren, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿qué era lo que preguntaban? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarlo. Desde que iba a nacer y en el momento que nació ya sabía que venía un rey. Y de hecho la nación de Israel esperaba ese rey. Él es el rey. Y es verdad, Él es el rey. ¿Sí? Pero como usted y yo, como sus hijos, estamos rendidos a su autoridad, sujetos a su soberanía. ¿Sí? Sujetos a su autoridad. Un rey tiene un reino tiene una constitución. ¿Y cuál es la constitución del reino de Dios? La palabra. Este libro es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, todo lo que dice acá, usted y yo debemos vivirlo, no un pedacito, no una partecita. Ella no contiene la palabra de Dios, ella es palabra de Dios, toda. Entonces no es este pitico y este no, es toda palabra de Dios. Y yo debo, como hijo de Dios, entonces también vivir esa verdad, de verdad, que si Él es el rey, entonces yo me sujeto a su soberanía, me sujeto a su autoridad, ¿sí? Pero también decimos que Él es mi guía, mi todo, ¿sí? También lo decimos. Y miren, por favor, un momentico en el libro de Lucas, capítulo 10. Cuando decimos que Él lo es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿sí? Él es mi guía. Y a veces en esa guía, usted y yo lo expresamos porque anhelamos de verdad que sea nuestra guía, pero no estamos evidenciando ello. Capítulo 10 del libro de Lucas, versículos 38 hasta el 42. Miren lo que dice. Aconteció que yendo de camino encontró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba haciendo Marta? Y me parece especial porque aquí el Señor no regaña a Marta, sino que tan solo le hace como una observación. Marta, estás tan ocupada, que te estás perdiendo un gran momento. ¿Y cuál era el gran momento que se estaba perdiendo Marta? Escuchar al Jesús, al propio, estaba allí, pero ella estaba muy ocupada. Era haciendo cosas buenas, pero ocupada. Haciendo cosas necesarias, pero que tal vez podían hacerse en otro momento. Y miren, tan especial, hermanos, cuando usted y yo decimos que Él es nuestra guía. Para poder que Él sea mi guía, yo necesito aprender a escucharle. Es la manera como Él me direcciona, es la manera como Él me guía, es la manera como Él me muestra el camino. Es la manera, ¿sí? Pero si yo estoy tan afanado aún haciendo cosas para Él, tan ocupado haciendo cosas para Él, no puedo escuchar su guía, no puedo escuchar su dirección. No puedo permitir que se haga realidad lo que la palabra dice en Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. No voy a poder vivir esa experiencia. ¿Por qué? Porque estoy ocupada, muy ocupada, y no puedo escuchar. Entonces, miren, hermanos, tal vez podríamos seguir diciendo muchas otras cosas de lo que decimos que Jesús es para nosotros, ¿sí? Pero hoy para todos nosotros el llamado no es tan solo que lo sepamos, sino que lo vivamos, que lo experimentemos. Que Jesús de verdad sea para mí el camino, la verdad y la vida. Que Jesús para mí de verdad sea mi Señor. Que Jesús de verdad para mí sea mi Salvador. Que Jesús para mí de verdad sea mi Dios. Que Él de verdad lo sea y que mi vida lo evidencie, lo muestre, para que otros también anhelen conocerle. Amén. Porque si yo digo que Él es todo eso, pero igual el mundo a mí me ve confundido, preocupado, angustiado, si el mundo me ve a mí en otro montón de cosas, no hay congruencia entre lo que yo expreso y lo que yo vivo, ¿sí? Y necesitamos esa congruencia. Y creo que ahí era donde Jesús quería llevarles a ellos. ¿Qué dicen la gente que soy yo? Porque era alguien que estaba haciendo milagros y hacía mucho tiempo eso no pasaba. Y entonces la gente empezó a decir: eso fue que volvió Elías. Eso es ya Juan había muerto, pero entonces, no, entonces debe ser que es nuevamente Juan, ¿sí? Otro de los profetas. Pero Jesús quería que ellos tuvieran claro quién era Él para ellos. Y así Él quiere que usted y yo tengamos claro quién es Él para nosotros. Amén. Es la manera, hermanos, en que usted y yo podemos, en medio de ahora, en esta época que nos tocó vivir a nosotros, poder evidenciar el poder de Cristo en nuestra vida, aún con las cosas que usted y yo proclamamos, decimos que Él es para mí. Si Él es mi sanador, no quiere decir que yo no me voy a enfermar. Claro, también vamos a vivir esa experiencia de estar a veces enfermos, pero yo lo creo y yo estoy convencido de ello. Y aún antes de correr a tomarme la pasta, al primer recurso que busco, ¿cuál es? La oración. La oración no se va a convertir en mi último recurso, sino se va a convertir en mi primer recurso, ¿sí? Entonces, miren, hermanos, que esta noche ese es el llamado de Dios para nosotros. ¿Qué es para usted el Señor? Y que de esa manera podamos vivir
y podamos mostrarle al mundo el Dios, el Jesús, el Cristo en el cual usted y yo creemos. Amén. Amén. Quiero invitarle, hermano, a que se coloque sobre sus pies en esta noche. Y por un momentico.